a tu madre, y como dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad han hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores. Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Booz le ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Ruth también sacó lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se confió o que se fió en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Noemí dijo a su nuera: sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo: además, él me dijo: debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. El Señor bendiga su palabra. Bueno, continuando lo que ya empezó la semana pasada acerca del libro de Ruth, podemos ver que él, como han comentado antes, Josué comentó cuando estaban hablando sobre Jorge y en la oración. O sea, nuestros planes, pues no son los planes de Dios, ¿verdad? Y la mayoría de veces, pues no los entendemos. Y a veces se tardan, ¿no? Porque ustedes creen que Noemí con Elimelech hicieron bien cuando se fueron a Moab. ¿Qué creen ustedes? ¿No hicieron bien? Porque Belén significa casa de pan, ¿no? Ciertamente no había comida. Recuerdan, eran los tiempos de los jueces, eran tiempos malos, difíciles. Llegaban los mismos moabitas, creo que en una ocasión por 18 años tuvieron subyugados a los israelitas. No había comida, en la casa de pan, en la leche de tierra y miel no había comida. Eso era por castigo del Señor mismo por la desobediencia. Pero ellos también, lógicamente, hicieron mal a irse allá. Y luego se fueron, y Kelión y Malón tomaron moabitas como esposas, ¿verdad? ¿Harían bien al hacer eso? Si bien es cierto, no hay una prohibición de los israelitas casarse con las moabitas, no existe esa prohibición en la Biblia, pero se supone que ellos tenían que casarse con gente del mismo Israel, ¿verdad? Eso era lo que el Señor había dicho, ¿no? Y voy a hacer aquí un breve comentario sobre que en ese particular tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando nosotros queremos cometer un pecado, conseguimos cualquier excusa. ¿A qué voy? Yo conocí a una señora, ¿no? Que ella dice que es cristiana. Y ella se casó de joven
con un inconverso, conociendo los caminos del Señor y tal. Eso es triste. Pero lo más triste es que ella decía que el Señor le había dado autorización a ella para hacerlo, porque ella lo iba a traer a los caminos del Señor. Y por la manera como ella se expresaba luego, la conocí, no era la mejor cristiana, no soy nadie para juzgar, pero tenía una forma de ser muy particular. Entonces, a lo que voy es que cualquier excusa para nosotros es válida para pecar. Cuando nosotros queremos excusar nuestro pecado, mire, desde el versículo más recóndito, ahí nos agarramos. Hay que tener cuidado con eso. Porque así como Noemí, lamentablemente se equivocaron. Mire, estuvieron allá tanto tiempo, al menos 10 años. Tal vez estuvieron más, ¿verdad? Pero al menos 10 años. Y no solamente eso, sino que ni Ruth ni Orfa dieron a luz, ¿verdad? No parieron en ese tiempo. Y después se murieron Kelión y Malón. Ciertamente Noemí tenía razones o por qué quejarse, pero había un propósito ulterior, un propósito más allá. Mira, Noemí fue a buscar a Ruth. Dios fue a buscar a Ruth desde Moab para que fuese la ascendiente del Señor Jesús. Entonces los propósitos de Dios son muy raros para mí. Son muy intrincados, complicados. Y las cosas que nos pasan, o las cosas que me pasan a mí, no las entiendo. Pero el Señor sabe. El Señor obra por senderos misteriosos, dice el salmista, ¿verdad? Y así es. Y lógicamente, Job, en esos momentos de angustia, que llegan los amigos a solidarizarse con él, ¿no? A apoyar a Job, ¿no? Dijo Job en un momento: piensan censurar mis palabras cuando las palabras del desesperado se las lleva el viento. Job estaba desesperado cuando quiso decirle a Dios: bueno, pero ¿por qué me estás castigando si yo soy bueno? Porque ese es el argumento que Dios reprende de Dios, es que Job le quiso reclamar a Dios: pero yo soy bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué me está pasando esto? Y Noemí, ¿verdad? No me llamen Noemí, llámenme Mara. Dios me ha castigado. Pero Dios tenía un propósito que iba más allá de los propósitos de Noemí. Y Dios tiene un propósito que va más allá de nuestros propósitos, que no los entendemos la mayoría de las ocasiones, porque nos ciega las circunstancias, porque no esperamos en el Señor. Estuvimos estos días en el discipulado hablando de la fidelidad del Señor, ¿verdad? Y sabemos que Dios es soberano. Esa es una cualidad de Dios. Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiere, porque Él es el dueño. Pero otra cualidad de Dios que es diferente es que Dios es fiel. Entonces, Dios es soberano. Pero soberano, pero mira lo que me está pasando. ¿Y será que Él no sabe? Tranquilo, nos dice Dios. Yo soy bueno. ¿Ve? Entonces, en momentos donde nos sentimos agobiados, ahí no pensamos que alguno de mis hermanos, que mi esposa, hey, Dios es bueno, cálmate, esto va a pasar. Porque a veces el pecado, las circunstancias, los momentos nos ciegan. Pero el Señor es fiel y es bueno. En esos momentos Noemí no estaba pensando en eso, de que Dios era bueno, ¿verdad? Y la vemos totalmente preocupada por esa situación. Pero, ya va, este no era el que yo quería, este porque pasó solo. Ok, entonces, hay una expresión que es una serie de eventos desafortunados. Era una película hace muchos años, se llama Una serie de eventos desafortunados. En este caso, es una serie de eventos afortunados. Es la providencia, Dios así lo quiere, ¿verdad? Y entonces, el escritor empieza el capítulo 2 diciendo: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Pero Noemí no se acordaba de Boz.
¿verdad? No tenía esa luz de que había un redentor. Ella dice, ¿qué puedo yo hacer por ustedes? Yo no puedo parir. Porque hay dos conceptos que necesitamos conocer, ¿no? Uno es la ley del levirato. La ley del levirato, levir significa el hermano del esposo, el cuñado. La ley del levirato no solamente estaba escrita en la Biblia, está descrita en la Biblia, está ordenada en la Biblia, era que cuando una pareja, el hombre moría, el hermano de ese hombre muerto tenía que rescatar, que redimir a esa mujer viuda, ¿no? Claro, había un detalle, que los hijos, la descendencia de esa pareja, no iban a ser de esa persona que estaba rescatando, sino del muerto. Era un poquito, no, yo no voy a tener descendencia, sino mi hermano. Eso es una práctica no solamente en de los judíos, es una práctica bastante común en la región, hasta en Asia, en toda esa región del Medio Oriente. Esa se llama la ley del levirato. Cuando Noemí le dice a Ruth y a Orfa, yo no tengo descendientes para que ustedes con quien ustedes se pueden casar. Tal vez en Moab también se practicaba eso, ¿verdad? Y si paro ahorita, no va a dar, ustedes no van a esperar. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en el capítulo 1? Esa es la ley del levirato. Entonces, ella, pero no se acordaba de que tenía un familiar que se llamaba Boaz. No le pasaba ni pendiente. Pero hay otra serie de eventos desafortunados, es que cuando llegaron a Belén, da la casualidad que está empezando la siega de la cebada. ¡Qué casualidad! Está empezando la siega de la cebada. Dios así lo tenía determinado, ¿verdad? Y luego hay otra serie de eventos. Sucede que Ruth dice, bueno, estamos nosotros aquí solas, necesitamos comer, ¿verdad? Voy a salir a buscar comida, voy a salir a cegar. Y la versión original dice que por casualidad, casualmente, Ruth llegó a esas tierras que eran de Boaz. ¡Qué casualidad! ¿Ve? Así dice la versión, una de las versiones originales, que casualmente llegó Ruth allí. Otra casualidad. Esas son las casualidades de Dios. Esa es la providencia de Dios, de la cual no puedo hablar mucho. Oscar esta semana me regaló el libro de la providencia de John Piper. No, pero es así, no me dio chance esta semana. Él lo hizo a propósito. Fallé, ¿no? Pero le agradezco el gesto, ¿no? Ajá. Y luego, cuando empieza a llegar Ruth, ¿verdad? Y empieza a espigar. Y ahorita explicamos por qué. Vamos a explicar de una vez. La Biblia dice, el Señor manda, decía que cuando se segara, cuando se recogiera la cosecha, no se fuera tan cuidadoso, que si se olvidaba una gavilla, un manojo de trigo, de cebada, en este caso de cebada, no se devolvieran a recogerla. Ni que fueran tan meticulosos a la hora de recoger. ¿Por qué? Lo dice así el Señor, porque era la provisión para los pobres y para los extranjeros. Esa era la provisión para los pobres y los extranjeros. Y de seguro Ruth, sabiendo eso, dijo, voy a espigar, ¿verdad? Voy a espigar. Y dice, como hemos leído, que ella pidió permiso para ir detrás. Los que iban segando van adelante. Ella como que iba, decimos allá en Venezuela, no sé si es la expresión, recogiendo el rastrojo, lo que va quedando, la basurita, las migajas, como la mujer aquella que se acerca al Señor y le dice, ¿verdad?, que le sane la hija. Y el Señor le dice, no, esto es para el pueblo de Israel. Y la mujer aquella le dice, aún los perros comen de las migajas. Y el Señor la iba a sanar, pero para demostrar, ¿verdad?, que el Señor es bondadoso, el Señor es bueno. Y llega Noemí, y casualmente, ¿quién se aparece? Llega Boaz. Y aconteció que en ese momento vino Boaz. Otra casualidad, ¿verdad? El Señor casualmente es bueno, es bondadoso. Llega el capítulo tiene muchas cosas que resaltar, voy a tratar de, ¿no? Entonces, llega en ese momento y se pregunta, bueno, ¿y quién es esta mujer? ¿Verdad? Tal vez de hecho no la conocía, no es que, sino que, ¿quién es esta? Y el jefe de los segadores
le comenta que, bueno, esta era Ruth, la moabita. En repetidas ocasiones se le dice a Ruth, la moabita. Por lo menos creo que en 5 o 6 ocasiones. Entonces, la moabita, la moabita, la moabita. Y el hombre dice, esta es Ruth, la moabita, la yerna de la yerna. La nuera. La nuera, después digo, después no, porque no era, las suegras dicen la nuera, porque esa no era la que yo quería para mi hijo. Ahí viene el origen de la palabra nuera. Ajá. Esta es la nuera de Noemí, ¿verdad? Y bueno, ya pidió permiso. Y no se ha sentado desde que llegó, está ahí espigando, recogiendo. ¿Ves? Eso es lo que dice allí. Una característica de. Entonces, la moabita, y ser moabita, estar en un. Recuerden que estamos en los tiempos de los jueces. Y recuerdan lo que le pasó a la esposa de Levita, que la violaron entre varios y luego la descuartizaron, ¿verdad? Eran tiempos peligrosos. Y entonces, la moabita era peligrosa, ella fue atrevida al momento de ir a buscar, porque tal vez le podía pasar algo malo, pero el Señor la estaba protegiendo. Y ya la vamos a ver por qué, y lo dice claramente. ¿Ok? Hay otra serie de detalles o de citas que quisiera. La moabita aparece en el 1.22, 2.2, 2.6, 2.21, 4.5, 4.10. ¿Ok? Y aquí hay una serie de detalles de que describen la forma de ser de Ruth, ¿no? Dice en el 2.2, dice, te ruego que me dejes ir al campo. No tuvo que ir a la pared para, Ruth, párate en la cama, no es mía. Ella se paró y dijo, voy a buscar la comida. Tenía voluntad, ímpetu, era trabajadora. Te ruego que me dejes recoger, le dijo ella al jefe de los segadores. Y bueno, él dice, entró y desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni por un momento. Vos, cuando se encuentra, le dice, yo he escuchado de tu historia, ¿verdad? Era notorio lo que había hecho Ruth al dejar su familia y venirse a acompañar. Y recuerdan que cuando Noemí llega, el pueblo se alborota, ¿verdad? Y lógicamente, pues la historia de Ruth tuvo que haber salido a colación en esas conversaciones. Y dice, vos, yo la conozco, he sido informado. Luego dice el 17, espigó hasta la noche y desgranó lo que había recogido, que fue como una efa de cebada, de 22 litros. A mí es extraño, porque uno por lo general cuando uno pesa, pues pesas en kilos, ¿verdad? O en libras. 22 litros, pero los granos se medían en litros, ¿ok? Entonces, pero es el equivalente como unos 20 kilos. Luego cargó 20 kilos, ¿no? O sea, 20 kilos para que lo cargue una mujer es fuerte, ¿no? Y luego dice, también se llevó lo que había dejado, lo que le había dado Boaz de comer a Ruth, y se lo llevó a Noemí, como el plástico que uno pide en el restaurante, dame un plástico, dame la bolsita, se la llevó. Tenía un espíritu ella de trabajadora, tenía un espíritu fiel. Ruth significa que era amigable, ¿no? Hacía honor a su nombre en todo caso, era buena amiga, era compañera, ¿ok? Entonces dice que era la joven moabita y que le había pedido. Entonces, vamos a ver este intercambio. Empieza en el versículo 8. Vamos a ver hasta dónde me llega la voz y hasta dónde me deja la porción hablar. Dice, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino que quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas. Pues he ordenado a los siervos que no te molesten, porque ya dije anteriormente era peligroso una mujer andar sola, y más extranjera. ¿Ok? Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fijen en mí, siendo yo extranjera? Y ahí Boaz le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra
y que tu pago sea completo por parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es una porción bien bonita, desde el versículo 10, ella le pregunta, vos le dices, no, ve, utiliza nuestra agua, permanece junto con el grupo, como si fuera otra del grupo. Y él dice, ¿por qué siendo yo extranjera? ¿Verdad? Como una mujer que fue y le pidió al Señor que le curara la hija. Y ahí lo importante, o que me gustaría resaltar, es que ella se sabía indigna del Señor, del beneficio que vos le estaba prestando. Y nosotros tenemos que sabernos indignos de la gracia del Señor. Es gracia, es favor, es bondad, es amor. Lo que el Señor, lo que vos está mostrando ante Ruth y lo que Dios muestra ante nosotros. Vos, en este caso, el libro de Ruth trata del Redentor. Esa es la palabra que define el libro de Ruth. ¿Y quién es y claro, hay muchas versiones, pero vos era el Redentor número 1, ¿verdad? Dios es nuestro Redentor. Igual que como Ruth era indigna del favor de Booz, que solamente era un instrumento de Dios, nosotros también somos indignos del favor de Dios. Cuidémonos de creernos dignos de algún favor de Dios, de alguna misericordia de Dios. No, es por gracia. La redención es por gracia. Ese es el concepto básico de la redención. Pero la pregunta que quisiera hacer es, vos le respondes, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Como he dicho, la fama de Ruth también se había corrido y vos ya sabías lo que había hecho ella, ¿verdad? Y le dice, ¿y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que no conocías? Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Tu pago. Dios le debía algo a Ruth que tenía que pagar. ¿Qué significa eso que Dios le está pagando a Ruth? No es una pregunta retórica. ¿Qué significa que Dios le esté pagando a Ruth? Porque Dios le debía algo a Ruth. ¿Qué había hecho Ruth para que Dios le pagara? Como bueno, ya es 15, es último, tiene que pagar. ¿Por qué Dios le paga a Ruth? Alguien que me ayude aquí, ¿por qué Dios le paga a Ruth? ¿Qué quiere decir esa porción? Por ahí vamos, pero elaboremos más. Bueno. ¿Puedes repetir la pregunta? No. ¿Por qué el Señor halló gracia? ¿Por qué el Señor le paga? No es que el Señor le está pagando. Ruth entendió. Y Ruth abandonó su casa, su familia, su parentela. ¿Para qué? Para que, como dice vos, fue a refugiarse bajo las alas, ¿verdad?, del Señor. El Señor es bondadoso y conociendo a aquellos que le buscan, les recompensa. Así es nuestro Dios. ¿Ves? Ella reconoció su indignidad y fue y se lo buscó. Dijo, Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hubo algo en la actitud de Noemí o de aquella familia que hizo cambiar a Ruth, que vio Ruth que había un Dios verdadero. Y ante ese Dios verdadero ella fue y lo buscó.
fue la gracia del Señor al recibirla, ¿verdad? Y fue la gracia del Señor al poner ese sentimiento en ella. Pero ella no rehusó buscar al Señor. Ella le buscó y se refugió. Y el Señor Jesús, estando en Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan a sus polluelos y no quisiste. Al Señor le dolía eso. Y Ruth no, Ruth fue. Vayamos también nosotros. ¿Ve? Él nos cuida. Y nosotros somos, bueno, yo así me siento, testigo vivo de la bondad del Señor, porque yo no lo merezco. Y el Señor me bendice. Pero es porque Él me cuida, porque Él lo quiere. Yo no he hecho nada para merecerlo. Entonces, ella fue y buscó al Señor. Ella fue y se humilló. Y ella decía: yo soy extranjera, no soy digna de nada de lo que tú me estás dando. Y vos eras un instrumento de Dios. Dios, cuando vos le respondes: mira, yo he escuchado lo que tú has hecho. Jehová recompense tu obra. No era una recompensa de vos, no era un favor de Dios. Vos entendía las cualidades de aquella mujer, sin contar el hecho de que vos también era un varón justo, ¿verdad? Lo vemos a lo largo del libro, cómo él llega, saluda a sus empleados de una manera, dijéramos, con un saludo de Dios, ¿no? El Señor te bendiga, ¿cómo están ustedes? ¿Verdad? Tenía características. Cuando Ruth va y le busca y le dice: bueno, si yo te puedo redimir, te redimiré, si no te redimirá al otro, pero vamos a hacerlo según lo que Dios quiera. Vos era un hombre de Dios, ¿ves? Y es lo que le dice ella: no soy yo, es Jehová, ¿ves? Y cuando los hermanos ministran, y cuando un hermano nos ayuda, nos colabora, nos da una palabra de aliento, nos sostiene, ese hermano no es un instrumento de Dios, ¿verdad? Y Dios nos ministra, es una palabra muy usada en otros ambientes, ¿no? Pero sí nos ministra por medio de los hermanos. Y aquí está Dios ministrando a Ruth por medio de vos. Y él le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración, tu pago sea cumplido, porque el Señor es bueno. ¿Ves? Porque el Señor es castillo fuerte, porque el Señor está, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esas son las sombras a las cuales ella fue a refugiarse, y el Señor le pagó, no porque le debía, el Señor pagó. Estamos hablando, y bueno, vamos a seguir para que entren en ese detalle, que el Señor te recompense, ¿verdad? Y luego Él la invita a comer, ¿verdad? Comparte. Cuando ya llega en la noche, ¿verdad? Donde la suegra, cuando la ve Noemí llega con aquella maleta y comida y tal. Bueno, pero ¿y dónde estabas tú, pues? ¿No? De seguro se sorprendió, ¿no? Pero ¿y qué es esto? ¿Verdad? Entonces metió y desvalijó una siembra completa, ¿no? Eran 20 kilos. Y aparte la bolsita, ¿no? La bolsita para el perro, decimos allá en Venezuela. Entonces, le dice: mira, ¿y dónde trabajaste? Dice: estuve en un terreno de alguien que se llama Vos. No puede ser, si ese es nuestro ¿Y qué responde? ¿Verdad? Sea él bendito del Señor. Versículo 20. Noemí dijo a su nuera: sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes
más cercanos. Esta es la versión nueva, como yo soy de los viejos. La versión Reina Valera dice, Él te puede redimir, ¿verdad? Él nos puede redimir o Él te puede redimir, algo así. Déjame ver que aquí la tengo yo la otra versión. Señor. Un comentario interesante, principio práctico de este capítulo, y bueno, que lo vemos a lo largo de otras escrituras, es que siempre la gracia está asociado, la gracia significa recibir algo que no merecías. La misericordia es no recibir algo que mereces, pero la gracia significa recibir algo que no merecías. Y si bien vos haces una sombra de Cristo, ¿no? Porque Él ofrece más, así como hizo el Señor con nosotros, muchas veces el Señor nos puede utilizar en escenarios donde sabemos que podemos dar más, donde sabemos que podemos dar esa milla extra por otra persona, y a veces decimos, oye, pero nos sentimos hasta molestos o obstinados o fatigados por estas circunstancias. Pero yo particularmente, y viendo lo que estás explicando, creo que tenemos que tener una actitud como la de vos, ¿no? Que, como dices tú, ella no le debía nada, él no le debía nada a ella, y sin embargo él tuvo una actitud que fue como Cristo, que fue dar más de lo que ella merecía. Y bueno, meditando en todo lo que estás enseñando, creo que es algo que debemos llevarnos a la casa, ¿no? Que siempre hay circunstancias donde podemos dar más. Asumió una responsabilidad que tal vez él pudo decir, bueno, déjala ahí, sí, está bien, que siga recogiendo, o le vamos a quitar ese, no digamos derecho, aunque era un derecho bíblico, porque estaba prescrito en la palabra, pero déjala ahí. No, él lo asumió, suyo el reto, y lo que está diciendo es asumir nuestra responsabilidad de que, oye, podemos hacer algo en la labor del Señor. Amén. Y todas las labores del Señor. Vamos a hacerlo. Me gustaría agregar algo también sobre el carácter de Ruth. Porque Ruth, ellos no tenían nada, lo que nosotros tenemos, la Biblia, todo el Nuevo Testamento, ellos no sabían nada, pero Ruth como quiera se comportaba como la mujer de Proverbios 31. Y también como lo dice Primera de Pedro 3, dice 3:3, que dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestido lujoso, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Tú estuviste escuchando el mensaje del hermano Joel? Yo también. Te dije que me encanta ese libro de Ruth. Sí. Bueno, y siguiendo en esa onda, el hermano Sugel dijo allí, en ese mensaje, algo que él se ríe, y yo me lo voy a copiar, dice, muy profundo. Es que Ruth y Noemí no habían leído el libro de Ruth. ¿Ves? Nosotros sí lo tenemos. Nosotros sabemos qué pasó. Y Martín, creo que era el que comentaba la otra vez que él hubiese querido estar en otros tiempos. Y R.C. Sproul también dice que le preguntan, ¿dónde hubieses querido estar? Le preguntan a R.C. Sproul en la Biblia. Él dice, tal vez en el monte de la transfiguración, ¿no? Para ver todo aquello. Y luego él dice, pero ahora ya tenemos esto acá. Ya la historia está revelada. Qué bendición para nosotros. Que podamos leer el libro de Ruth. Ruth no sabía lo que le iba a pasar, ni Noemí. Nosotros sí. Y nosotros sabemos que este Dios es fiel. Y debe ser fortaleza para nosotros. Él no ha fallado, como dice la canción, y no va a empezar a fallar ahora. ¿Ve? Entonces, retomando el tema, dice en la versión de Reina Valera 60, dice, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. ¿Y quién era el redentor? El redentor era la figura de alguien que paga la deuda del otro, ¿verdad? Y la perdona. Redentor es pagar la deuda del otro. Ese es el redentor. En este caso, y luego no me voy a adelantar vamos a ver cómo Noemí y vos fraguan una estrategia para acelerar las cosas, ¿no? Porque aquí vemos en el capítulo 2, bueno, no pasó nada, pasaron los 3 meses de la siega, estuvo cegando, y bueno, y de seguro Ruth
Noemí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Y la cosa no avanzó, ¿no? Pero Dios tenía un plan. Pero este libro trata eso, de la redención. La redención se redime. ¿Sí? También me llama la atención la constancia de Ruth, ¿verdad? Porque fue mucho tiempo. Al menos 3 meses. Aguantó bueno, no, pero o sea, 3 meses allí, pero venía de atrás, ¿me entiendes? Entonces, si bien es cierto, Dios tenía un plan, pero nosotros nos cansamos muy rápido. O bueno, Tal vez por eso el libro se llama Ruth y no Noemí. entonces, o nos cansamos muy rápido, o sea, no se nos dio, y bueno, ya no pasó. Entonces, vemos que Ruth fue constante, y de hecho trabajando allí en el segando al principio, y desde la mañana hasta la tarde le informaron a él. Cuando Boaz llegó, le informaron que desde la mañana hasta la tarde ella permanece allí, y ella no sabía que iba a suceder, que Boaz iba a aparecer, Ni que vos iba a ser el Redentor, porque tal vez es... Y como tú dices, perdón que te interrumpa, que fraguaron un plan ahí. Ya estoy acostumbrado. La historia de mi vida. Parece que te castigo. Entonces, ay, Julio, se me fue la idea. Esa era la idea. No era de... Bueno, exacto, entonces ella no sabía todo lo que iba a pasar, ni que vos era el... que aunque ellos fraguaron un plan, como tú dices, no sabían si se iba a dar o no. Por supuesto que no. Y luego, lógicamente, no vamos a hacer spoiler con los hermanos que van a dar la clase, ¿no? Pero el foco... Que debemos ser como hablábamos la clase pasada, la fidelidad de Dios, no, el miércoles pasado, que a veces nosotros no somos fieles, no tenemos esa fe. A mí me pasa mucho que tengo un problema y ese 1 o 2 días estoy ahí, no me hables porque tengo ese problema. Y entonces ahí, no me estoy justificando, ¿no? Pero me explico. Trato de pensar en ese momento, tengo que sobrevivir estos 2 días porque el Señor me va a sostener. ¿Sí? Porque todos nos ahogamos y a veces somos como los muchachos. Mi hija en estos días reflexivamente me asustó. Me dijo, no papá, es que cuando uno es joven, uno ve los problemas tan grandes y a la semana ya ni existen. Y así somos nosotros a veces. Vemos el problema tan grande, ¿y dónde está Dios? Y tal, ¿y por qué? Y después de una semana, ay, mira, salió todo bien, Y ¿verdad? también, como me decía, ahorita me estaba comentando Oscar, que la otra nuera no la acompañó, se cansó. Mira, Bueno, no sé si se cansó, vamos, estoy especulando, pero... Orfa, Ajá. ¿qué es de la vida de Orfa? ¿O qué es de la vida del fulano? Del fulano, dice la expresión en el capítulo 4, del fulano que tenía que redimir, porque había otro familiar más cercano, ni siquiera el nombre aparece, dice, mira fulano, ven acá, le dice vos al fulano, ¿verdad? ¿Qué es de la vida de ellos? Y en cambio estos son héroes de la historia para nuestro favor, ¿ok? Bueno, ya la hora ha llegado, ojalá que esto nos quede, en que el Señor es fiel, que me quede a mí, ¿verdad? Que cada uno de nosotros se vaya con ese propósito, de que nos quede en el corazón, de que el Señor cumplirá su promesa. ¿Eh? Que el Señor siempre es fiel. Y entonces, ya ese chiste lo eché, estaba pensando, entonces, todas las promesas del Señor Jesús, me estoy repitiendo, ya me estoy poniendo bien, porque esto lo dije hace poco en el discipulado, dice un himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Eso debe permanecer en nuestro corazón. Jorge, por favor, despídenos en oración. Santísimo Padre, te damos gracias.